Mi nombre es Dina Santisteban Pérez y soy estudiante de la especialidad de Educación Primaria del Instituto Superior Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús. Nos encontramos en el mes de julio, un mes muy especial para todos los peruanos. ¿Por qué? Porque se celebra la independencia de nuestro querido Perú. Durante estas fechas recordamos nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones y todas aquellas experiencias que han formado parte de nuestra identidad de nuestro país. Y justamente conocer la literatura peruana también es una manera de acercarnos a nuestra historia y a las diferentes realidades que se vive en el Perú. Y por eso en esta oportunidad se estaré narrando una obra de la literatura peruana. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si después de morir todavía tuvieras una misión pendiente? ¿Y si esa misión fuera encontrar a la persona que más amas? Ahora imagina que para encontrarla tuvieras que atravesar un mundo desconocido, encontrarte con almas, con seres míticos y caminos peligrosos. Esta es la historia de Rosa Huanca, aunque para muchos ella era conocida con otro nombre, Rosa Cuchillo. La historia que voy a contarles pertenece a la novela Rosa Cuchillo, escrita por el autor peruano Óscar Colchado Lucio. Esta novela es muy especial porque mezcla dos mundos. Por un lado está el mundo real, marcado por la violencia política que vivió el Perú en los años 80. Un mundo de miedo, enfrentamientos, comunidades campesinas, grupos subversivos y fuerzas militares. Pero al mismo tiempo existe otro mundo, un mundo donde los muertos continúan su camino, donde los dioses andinos siguen teniendo poder, donde las montañas y la naturaleza tienen vida propia, y donde un perro puede convertirse en un guía de una mujer que busca desesperadamente a su hijo. Y justamente así comienza la historia de Rosa, una mujer que incluso después de morir no puede descansar, porque todavía tiene algo pendiente, encontrar a su hijo Liborio. Antes de comenzar su viaje por el mundo de los muertos, debemos conocer quién era Rosa. Rosa Huanca era una mujer de origen humilde. Había vivido una vida difícil y había tenido que aprender a enfrentarse a las dificultades. Rosa no era una mujer que se dejara dominar tan fácilmente. Desde joven tuvo que enfrentarse y defenderse. Por eso, quienes la conocieron comenzaron a llamarla Rosa Cuchillo. Pero este sobrenombre no significaba que Rosa fuera una mujer cruel. Más bien, representaba su fuerza, representaba su capacidad de defenderse en una sociedad que muchas veces las mujeres tenían que luchar por sí mismas. Rosa podía ser una mujer muy fuerte y decidida, pero también era una madre, y ahí estaba su mayor debilidad. Porque aunque podía enfrentarse a muchas cosas, había un dolor que no podía soportar fácilmente, el dolor de perder a su hijo Liborio. Y lo que Rosa aún no sabía era que su relación con Liborio iba a convertirse en el centro de una historia que atravesaría la vida, la muerte y los mundos de la cosmovisión andina. La historia comienza con Rosa Huanca, también conocida como Rosa Cuchillo. Rosa ya ha muerto, pero su historia no termina con su muerte. Después de morir, emprende un largo viaje por el mundo de los muertos para buscar a su hijo Liborio. Rosa muere de mucha pena después de enterarse de la muerte de su hijo. Liborio
había sido reclutado por Sendero Luminoso y después de haber vivido dentro de la violencia, termina muriendo de una manera muy terrible. Su cuerpo es destruido y arrojado a una fosa común. Rosa, al enterarse de lo sucedido, no logra soportar el dolor y muere. Pero, en la novela, la muerte de Rosa no significa que vaya a dejar de existir. Su alma comienza un recorrido por el mundo de los muertos. En este viaje la acompaña Waila, su perro, que no es representado simplemente como un animal, sino como un ser especial que puede guiarla por los caminos del otro mundo. Waila es un perro negro con manchas blancas alrededor de los ojos y se convierte en el compañero de Rosa durante todo durante todo el camino. También le advierte sobre los peligros que habrá en el camino. Rosa inicia así su camino por el mundo de abajo. Aquí ella se encuentra con seres sobrenaturales. Algunos son espíritus que todavía permanecen atrapados en ese mundo debido a sus culpas, sus sufrimientos o las circunstancias de sus muertes. Rosa no atraviesa un lugar tranquilo. Su viaje está lleno de encuentros con personajes y seres pertenecientes a la tradición andina. Aparecen figuras como el condenado como el jajaca, seres relacionados con las creencias populares. También aparecen diferentes espíritus y personajes que hacen que el viaje de Rosa sea cada vez más extraño y peligroso. Sin embargo, Rosa continúa avanzando porque tiene una sola preocupación: encontrar a su hijo Liborio. Mientras Rosa realiza su recorrido, la novela retrocede y comienza a contar la vida de su hijo. Liborio es un joven campesino andino que vive durante los años de la violencia política. Antes de convertirse en un integrante de Sendero Luminoso, Liborio tiene una vida relacionada con su familia y con su comunidad. Su madre es Rosa y su padre es Domingo. La relación entre Rosa y Gregorio es muy importante porque aquí Rosa siempre se encuentra vinculada con su hijo. Liborio crece en un ambiente andino, en contacto con una cultura y una forma de comprender el mundo que después entrará en conflicto con las ideas que le intentan imponer. En un momento de su vida, Gregorio entra en contacto con Sendero Luminoso. Uno de los personajes relacionado con este proceso es Santos, quien cumple una función de adoctrinamiento, de reclutamiento. Liborio empieza a recibir las ideas de la organización y se involucra en la llamada Guerra Popular. Al comienzo, Liborio se siente atraído por el discurso de la revolución. La organización presenta la lucha armada como una forma de cambiar la sociedad y acabar con las injusticias. Liborio empieza a creer que la lucha puede ser una forma de transformar la situación de los campesinos. Sin embargo, poco a poco empieza a observar que la realidad es mucho más complicada. Los miembros de la organización llegan a las comunidades imponiendo sus decisiones y castigando a quienes consideran enemigos. Liborio comienza a ver que muchas veces los campesinos quedan atrapados por los senderistas y las fuerzas militares. Las comunidades sufren porque la violencia llega desde diferentes lados. En medio de esta situación, Liborio comienza a tener muchas dudas. Él es un campesino andino y tiene una forma propia de entender la vida, la naturaleza, la comunidad. Las ideas de la organización muchas veces vienen acompañadas con una visión política rígida y no siempre coinciden con la manera en que Liborio comprende el mundo. Por eso, poco a poco, comienza a cuestionar algunas decisiones de sus compañeros. En la historia,
también aparece Ajicha. Anjicha es importante porque representa el lado más personal de Liborio. En medio de esta violencia, las persecuciones y la vida clandestina, Liborio tiene una relación afectiva con Aisha. La relación entre ambos muestra que Liborio no es solamente un personaje involucrado en la guerra. También es un joven que ama, que recuerda y que tiene deseos de llevar otra vida. Anjicha permite observar una parte diferente de Liborio, una parte que entra en contradicción con la vida que lleva dentro de la organización. Mientras tanto, Rosa continúa recorriendo el camino de los muertos. Ella sigue avanzando en compañía de Wayland y se encuentra con diferentes seres. Sus recorridos, Rosa conoce historias de otras almas y se enfrenta a la existencia de seres sobrenaturales que forman parte de la cosmovisión andina. El mundo por el que camina Rosa no es un simple lugar de castigo, es un espacio lleno de historias. Cada ser que aparece parece llevar una vida anterior, una culpa o un sufrimiento. Rosa observa y continúa avanzando. Su objetivo sigue siendo el mismo, encontrar a su hijo. Mientras Rosa busca a Liborio, seguimos conociendo lo que ocurre con él. Liborio empieza a notar más contradicciones dentro del Sendero Luminoso. La organización habla de liberar al pueblo, pero en muchas ocasiones sus acciones provocan sufrimiento y mucho sufrimiento en las comunidades andinas. Los campesinos son obligados a obedecer. Quienes se oponen pueden ser considerados enemigos. Las personas viven bajo amenazas. Gregorio se empieza a preguntar si realmente esa guerra está defendiendo a su pueblo. Su conflicto se hace cada vez más fuerte. Él había entrado a la organización creyendo que participaba en una lucha por los campesinos, pero comienza a descubrir que las decisiones de los dirigentes no siempre consideran la realidad de las comunidades. La organización también tiene una relación conflictiva con las creencias andinas. Para muchos dirigentes, las creencias religiosas de los campesinos son considerados supersticiones. Pero para Liborio, esas creencias forman parte de su identidad. Por eso, dentro de él empieza a aparecer una separación cada vez mayor entre las ideas de la organización y la forma en que él comprende el mundo. En esta parte también es importante, Liborio no es simplemente un personaje político. También es un hombre perteneciente a una cultura y a una tradición. Por eso, el conflicto de Liborio no es solamente político. También es un conflicto entre una ideología que intenta imponerse y una cosmovisión andina que forma parte de su identidad. Mientras Liborio empieza a cuestionarse la organización, la violencia continúa aumentando. Las fuerzas del Estado también realizan operativos contra los grupos subversivos. Las comunidades quedan atrapadas en medio de la guerra. Aparecen los militares, los policías, los llamados hinches y los ronderos. La vida de los campesinos se vuelve cada vez más peligrosa. En este contexto aparece Mariano Chante. La historia de Mariano permite conocer la experiencia de los ronderos y de los pobladores que intentan defender sus comunidades. Mariano representa una realidad diferente a la de Liborio. Mientras Liborio se encuentra en Sendero Luminoso, Mariano vive la violencia desde la posición de quienes debe proteger y dentro de
sus propias comunidades. Los ronderos conocen el territorio y organizan la defensa de sus pueblos. Pero sus situaciones tampoco son sencillas. Ellos también enfrentan peligros y pueden convertirse en víctimas de la violencia. A través de Mariano Chante, la novela nos muestra que la historia no puede entenderse únicamente desde el punto de vista de los grupos armados. También hay que observar lo que ocurre con los campesinos que deben sobrevivir en medio de este conflicto. En las comunidades, las personas no tienen una vida normal. La llegada de un grupo armado puede significar una amenaza. La llegada de los militares también puede provocar miedo. Los campesinos deben aprender a sobrevivir en una guerra que muchas veces no han elegido. Mientras tanto, Rosa continúa su peregrinaje. Ella sigue avanzando por los espacios del mundo de los muertos y se encuentra con diferentes personajes. Su viaje también le permite comprender que no todas las almas tienen el mismo destino. Algunas están condenadas a seguir vagando, otras esperan encontrar una forma de continuar su camino. Rosa, sin embargo, no está preocupada por su propio destino. Ella solo quiere encontrar a Gregorio. Por eso, aunque Guaila le advierte sobre los peligros, Rosa sigue continuando. Su amor de madre es más fuerte que el miedo. Durante su recorrido, Rosa también se enfrenta a seres relacionados con las creencias andinas sobre la muerte. Aparecen los condenados, los espíritus que no pueden descansar y seres como el jarjacha. Estas apariciones hacen que el viaje de Rosa se parezca a una especie de peregrinación por los diferentes niveles del mundo espiritual. Rosa debe seguir avanzando hasta llegar al mundo donde pueda encontrar a su hijo. Liborio comienza a comprender que quienes dirigen la lucha no conocen realmente la vida de los pueblos. Ellos quieren imponer una revolución, pero no entienden completamente la cultura de las personas en cuyo nombre dicen luchar. Liborio empieza a recuperar una conciencia más profunda de su propia identidad. Él es un hombre andino. Su relación con la tierra, con las montañas y las creencias de su pueblo no pueden desaparecer simplemente porque se haya incorporado a una organización política. En ese momento, su conflicto se vuelve inevitable. Liborio ya no puede seguir obedeciendo de la misma manera. Pero abandonar una organización armada tampoco es sencillo. La desobediencia puede significar la muerte. Su situación se vuelve cada vez más peligrosa. A pesar de sus dudas, Liborio continúa moviéndose dentro del conflicto. Su relación con Anjicha también se convierte en un recuerdo de la vida que podría haber tenido si no hubiera sido arrastrado por la violencia. Anjicha representa para él una posibilidad de afecto y de una vida cotidiana, pero esa posibilidad se vuelve cada vez más difícil debido a la guerra. Liborio no puede vivir tranquilo. Siempre debe esconderse, desplazarse y estar pendiente de los peligros. La violencia termina ocupando todos los espacios de su vida. Mientras Liborio vive sus últimos momentos, Rosa continúa acercándose a su destino. Ella atraviesa los espacios del mundo de los muertos y continúa acompañado por Guaya. En su viaje, la presencia de Guaya es fundamental. El perro no solo la acompaña físicamente, también representa el vínculo entre Rosa y el mundo de los vivos. Guaya es el guía que conoce los caminos que Rosa no conoce. Él sabe
cuándo debe continuar y cuándo debe de tener cuidado. Finalmente, la historia de Gregorio llega a su momento más trágico. Después de los acontecimientos de violencia en los que se encuentra involucrado, Liborio muere. Su cuerpo es destruido y termina en una fosa común. No recibe una despedida normal, no tiene un entierro digno. Su muerte es una consecuencia de la violencia de la época y precisamente por eso Rosa debe buscarlo. Su alma no ha tenido un verdadero descanso. Rosa continúa avanzando porque necesita encontrarlo. Ella quiere llegar hasta su hijo, aunque su cuerpo ya no exista. La novela muestra así una diferencia muy importante entre el cuerpo y el alma. El cuerpo de Liborio ha sido destruido, pero su alma continúa existiendo. Y Rosa sigue buscando esa alma. Después de atravesar el mundo de los muertos, Rosa continúa su camino hacia el Jana Pacha, el mundo de arriba. En este recorrido aparecen seres relacionados con las antiguas divinidades andinas. Rosa se acerca cada vez más a un espacio superior donde podrá completar su búsqueda. Rosa había comenzado a recorrer el camino de los muertos porque no aceptaba que su hijo había muerto. Y ahí enfrentó muchos seres sobrenaturales y siempre siguió avanzando con la ayuda de Guaida. Liborio, por su parte, había tenido una historia completamente diferente. Había sido reclutado por Sendero Luminoso, había creído inicialmente en la lucha, había vivido dentro de la violencia, había conocido el amor de Ajicha y finalmente había comenzado a cuestionarse aquello en lo que había creído. Su muerte había sido violenta y su cuerpo había sido arrojado a una fosa común. Pero su madre no permitió que desapareciera completamente. Rosa lo buscó y finalmente lo encontró. Por eso la novela une la historia de una madre con la historia de un hijo, pero también una diferente con diferentes personajes, diferentes realidades, y Rosa representa la búsqueda y la memoria, y Liborio representa a un joven campesino atrapado en la violencia. Guaila representa al guía que acompaña a Rosa en el mundo de los muertos. Ajicha muestra el lado afectivo de Liborio. Santo representa el adoctrinamiento y el reclutamiento que llevan a Liborio hacia la organización. Pedro Orcos se relaciona con la identidad andina y el mundo espiritual del personaje. Domingo forma parte de la historia familiar de Rosa y Liborio. Y Mariano Chante permite conocer la experiencia de los ronderos y de las comunidades que intentan sobrevivir en medio de la violencia. La novela termina mostrando que la historia de Liborio no puede separarse de la historia de su pueblo. Él no es simplemente un individuo que muere. Su vida forma parte de un periodo donde muchas personas fueron atrapadas por la violencia y Rosa tampoco es una madre que busca a su hijo. Ella representa a muchas madres que sufrieron la pérdida de sus hijos y que incluso después de la muerte continuaron buscándolos. Así, Rosa Cuchillo cuenta dos historias que al principio parecen separarse. Por un lado, una madre muerta que recorre el mundo de los muertos acompañado por su perro Guaya. Por otro lado, un joven campesino que se incorpora a Sendero Luminoso, vive el conflicto armado, conoce el amor, comienza a cuestionar la organización y al final termina muriendo lentamente.
Pero al final comprendemos que ambas historias siempre estuvieron unidas. Rosa viajaba para encontrar a Liborio y la historia de Liborio explica por qué Rosa tuvo que enfrentar o emprender ese viaje. Por eso, la novela no es simplemente la historia de una mujer que busca a su hijo. Es la historia de una familia, de una comunidad y de un pueblo, de un país que fue marcado por la violencia. Y sobre todo, esa historia es la historia de una madre que atraviesa incluso el mundo de los muertos para no permitir que su hijo sea olvidado. Y así termina la historia de Rosa Cuchillo. Fin.